Bien, vamos a dar inicio a la segunda conferencia. Vórtice Arquitectos está conformado por los arquitectos Carlos Ramos y Álvaro Rodríguez. Ambos son de la Universidad Nacional de Ingeniería y Carlos además cuenta con una maestría en la Universidad de Salta. Al mismo tiempo, desde este año es profesor de arquitectura en la UPE, en la Universidad Privada del Norte, sede Lima. Ellos han participado en diversos concursos desde hace muchos años, cuando fundaron la oficina con unos colegas, y como todos, los primeros lo ganaron, algunos no, otros sí, pero de alguna manera se han empezado a hacer un nombre a nivel de concursos. En cuanto a concursos, los últimos importantes que destacan son el concurso para el plan maestro del CEPRE-UNI, en donde obtuvieron el segundo puesto, y el primer puesto en el concurso para la plaza de Huamanga. Un concurso bastante importante. Ambos proyectos han sido seleccionados en esta primera Bienal de Arquitectura Joven. Al mismo tiempo, han desarrollado su obra también en espacios públicos, como es el Parque Martinelli. Bien, le damos la bienvenida a los arquitectos Carlos Ramos y Álvaro Rodríguez. Para empezar, primero, muy buenas tardes con todos. Nosotros somos la Oficina de Arquitectura Vórtice Arquitectos, formada por Álvaro Rodríguez, quien le habla, mi socio Carlos Ramos. Y para empezar un poco, queríamos contarle cuándo se formó la oficina. Nosotros tenemos 7 años trabajando desde que salimos de la universidad. Al principio lo formamos con otros grupos, otros compañeros. Fuimos 4 los que iniciamos este proyecto de la oficina propia. Uno de ellos estuvo en la presentación de la anterior versión de A34, Bernardo Aguilar, el otro, mi amigo Douglas Mayorga también. Como les decía, nosotros queríamos iniciar primero exponiendo como una línea de tiempo. Una línea de tiempo que grafica un poco el esfuerzo y los trabajos que hemos venido realizando. Entre ellos, encargos privados, concursos públicos, ¿no? Como bien lo mencionó Francis, hemos tenido bastante injerencia en los concursos públicos porque eso fue una de las principales causas que nos motivó a unirnos y a abrir la oficina, ¿no? Un poco para poder desarrollarnos, expresarnos, plantear ideas que muchas veces no se pueden plantear trabajando para otra oficina, ¿no? Los concursos públicos, si bien son una manera de expresar de dónde poder competir, campos abiertos para poder desarrollar la imaginación, las propuestas, son para nosotros parte importante porque fue la manera de que empezamos a buscar trabajo. Nosotros somos de la Universidad Nacional de Ingeniería, como lo dijo Francis, y la motivación o los encargos no nos vienen de manera directa, ¿no? Nosotros buscamos bastante la propuesta en entidades públicas, ¿no? Y un poco, como les comentaba, es la guía de estos 7 años que hemos venido trabajando, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Soy Carlos Ramos, como ya me presentó Álvaro Rodríguez. Vale la pena complementar un poco la introducción que hace Álvaro con que un poco el interés de la oficina va por aportar o tener un sentido estructural de la arquitectura en cuanto a qué aporte se genera en la ciudad. Y en este sentido, el pretexto de abrir la oficina es justamente poder generar proyectos que aporten a la ciudad. Sin embargo, el abrir una oficina en nuestro medio, una oficina joven, es complicado. Es
complicado porque en un principio éramos conscientes que para obtener proyectos de mediana a gran envergadura teníamos que tener un tiempo importante en donde de alguna forma vamos a hacernos algún nombre y también vamos a tener que realizar de repente trabajos que un poco paguen o sustenten el tiempo que vamos a invertir en hacer concursos o buscar encargos grandes, ¿no? En este sentido, la oficina nace en esa búsqueda y ya tiene unos 7 años con algunos logros en lo que es espacios públicos y edificios públicos, pero siempre mantiene este sesgo o esta concepción o esta visión de ciudad, ¿no? Y en este sentido nos parece importante un poco conocer y entender el territorio en el cual te vas a desarrollar, que en un principio viene a ser Lima y posteriormente el Perú, ¿no? Entonces, primero para poder comprender y entender tienes que conocer, y en ese sentido un poco los encargos también a menor escala intentan esto, ¿no? Entonces vamos viendo un poco lo disperso, la fragmentación que tiene Lima como ciudad. Tenemos el centro empresarial, tenemos el centro histórico de patrimonio mundial, tenemos huacas dentro de la ciudad, tenemos el gran porcentaje de ciudad informal en nuestro medio, que de repente viene a ser el mayor porcentaje de arquitectura que se hace en la realidad en donde nosotros nos desenvolvemos, ¿no? El entender la ciudad en este sentido es una búsqueda que empieza en la oficina y que de alguna forma se mantiene consecuentemente en los encargos o en los proyectos que vamos desarrollando, ¿no? Bueno, de la misma forma, también la oficina apuesta o pretende entender los medios en donde vamos a intervenir, no necesariamente en Lima, ¿no? El entender la policulturalidad, el mestizaje que tenemos y cómo todo esto tiene un arraigo dentro de lo que nosotros vamos a proponer, es lo que vamos a tratar de presentar o explicar de manera consecuente en los proyectos que vamos a mostrar. Bueno, hemos tratado de armar esta línea de tiempo en donde de alguna forma podríamos explayarnos en los encargos que hemos visto. Sin embargo, vamos a empezar con el CEPRE-UNI, que es un concurso que se dio en el campus de la UNI, que básicamente como requerimientos tenía al centro CEPRE dentro del campus universitario. Sin embargo, esto nos va a servir de pretexto para un poco mostrar cómo abordamos este tipo de proyectos, ¿no? Un poco vamos del macro al micro y analizamos el entorno y la ubicación en donde se van a desarrollar los encargos. En este sentido, estábamos dentro del campus universitario, teníamos de repente la Tupac Amaru, ¿no? Y la Panamericana Norte en este frente, un poco las vías principales que articulaban el tema de la ciudad, y el proyecto se encontraba en la segunda señalada, ¿no? Como particularidades o referentes del lugar, podríamos tener la vía de acceso con el metropolitano, la articulación a la ciudad, un borde de vivienda informal en este frente. Es un caso curioso porque la universidad ha sido agredida por la arquitectura informal de alguna forma, ¿no? Tenemos un frente que es el cerro, que es el borde natural de la universidad, que sin embargo presenta un asentamiento humano que se ha ido un poco comiendo, mordiendo parte del borde universitario, ¿no? Lo que ha ocurrido es que en algún momento la universidad ha tenido que colocar un muro acá para que la vivienda no se siga expandiendo y no sigan depredando este atributo natural que tiene la universidad, ¿no? Y consecuentemente a esto ha aparecido una vía pública dentro de la universidad, es decir, el campus está partido en dos, ¿no? Y el encargo justamente ocurre en la parte
que ha sido sesgada de la universidad. Entonces, como atributos principales dentro del lugar, un poco estos análisis nos llevan a tener el pretexto o la idea fuerza, en base a la cual se va a desarrollar el proyecto, ¿no? Y en este caso nos parece bastante importante y relevante la presencia del cerro como gran borde de la universidad y la presencia de dos elementos naturales también importantes, que son dos huacas que se encuentran, una dentro de la universidad y otra dentro de la confinada por un casco urbano de vivienda, ¿no? El encargo se encuentra muy cerca de una huaca en diagonal y tenemos todo el frente del cerro como un paisaje bastante importante, ¿no? Por otra parte están las viviendas, ¿no? Y las áreas verdes, que de alguna manera también generan una particularidad, ya que en esta parte de la universidad se tiene una planta de tratamiento y se tiene un vivero en este sector, ¿no? Que básicamente es la parte posterior. Entonces, un poco el pretexto o la interpretación del lugar que tenemos hacia este proyecto va más abocado al paisaje o al borde que da el cerro y al área verde que existe actualmente cerca al lote, ¿no? Tenemos el lote, el área verde, la huaca, y un poco lo que busca una intención inicial es jalar esta diagonal o tratar de integrar esta huaca al lote o al terreno en donde se va a desarrollar la propuesta, ¿no? Y también poder integrar esta zona verde natural para que un poco el proyecto y poder integrarlo de manera permeable, ¿no? Entonces, el programa era muy simple, ¿no? Básicamente un pabellón administrativo, las aulas y usos complementarios como un auditorio, ¿no? Y en ese sentido también se empiezan ya a barajar otras variables dentro del lugar, ¿no? El asolamiento, por ejemplo, la función en cuanto a la estructura de un emplazamiento de un proyecto ya a manera de tipo de repente de campo, ¿no? Pero a menor escala, y cómo se puede manejar la permeabilidad para poder obtener los espacios verdes de los cuales les hablaba para poder lograr una integración. ¿Cómo logramos esta articulación con la huaca? Entonces hay algunos gestos que ya se van desarrollando en base al análisis del lugar y el entorno y a los flujos funcionales que ya tenemos para poder articularlos en el campus en sí, ¿no? Entonces tenemos esta diagonal que tratamos de integrarla hacia el ingreso principal a manera de atrio y un poco poder seguir con esta idea de campus universitario y no generar un edificio cerrado, sino tratar de integrar las áreas públicas y que sean de un espacio o de un uso hacia el espacio y la gente que pueda transitar por el campus también, ¿no? Aprovechando todas las visiones de este frente para poder integrar todo el frente y el borde natural del cerro, ¿no? Como pretexto de emplazamiento es bastante importante el tema del asoleamiento en este sentido, ¿no? Porque estamos hablando de aulas, tenemos el norte hacia acá, el sur viene en este sentido, y de plano ya la funcionalidad de los volúmenes de aulas tendrían que tener una orientación que un poco también nos marca el emplazamiento de los grandes volúmenes o el primer layout que se genera en el proyecto, ¿no? Posteriormente ya se ve una parte funcional en cuanto a accesos e integración al campus, ¿no? En accesos de flujo vehiculares, usuarios, usos mixtos, que consecuentemente con espacios a manera de atrios, espacios de públicos a semiprivados y privados se van articulando dentro de la propuesta general, ¿no? Este es un gran layout funcional en cuanto a lo que vendría a ser la distribución funcional de los flujos, que posteriormente ya se empiezan a articular con el tema del emplazamiento en sí, ¿no? Ahora, hablamos en un principio de que el pretexto de repente de idea fuerza tiene un arraigo formal con la integración con el cerro y el área verde que existía en los lotes aledaños, ¿no? Y en este sentido, nos parece importante que como idea formal un poco los volúmenes tengan esta fuerza tectónica o esta presencia que podría interpretarse en el frente del borde natural que tenemos en los cerros. Por otra parte, relacionar también esta cantidad de hielo con la huaca y poder integrarla con los espacios libres en las áreas verdes. Es por eso que un poco
el lenguaje formal va más ligado a tener una especie de volúmenes rocosos, no muy rectos, de repente romper un poco más la rigidez en el emplazamiento recto y mimetizarnos un poco con un lenguaje más relacionado al cerro, ¿no? Es por eso que se opta por usar el material de concreto expuesto, que genera esas fuerzas, ese peso en los volúmenes, y que eventualmente con un lenguaje lineal pueda generar un ritmo y algún aporte ya en lo que es el espacio público, ¿no? Sin embargo, para el frente que da a las áreas verdes que se generan entre estos volúmenes, ya generamos como una especie de corte, ¿no? En donde se maneja una ligereza más con una cortina de vidrio y con una especie de rayas que de repente podrían depender de un corte de una roca o de una masa similar al cerro, ¿no? Ahora, el gesto que les comentaba anteriormente con la huaca está arraigado con esta diagonal que un poco trata de jalar el ingreso en este sentido y genera una plaza de atrio o un atrio, y un poco la propuesta se emplaza como permeable hacia todo el campus universitario, no se cierra en sí, son volúmenes sueltos que un poco generan esta libertad de flujos en todo el conjunto, ¿no? Esta es la plaza de la cual les hablaba, ¿no? Este gesto de acá deviene de un poco de tratar de integrar la huaca y poder jalar una especie de atrio público que marca de alguna forma el ingreso principal. Sin embargo, no tiene una reja, no tiene una puerta, pero ya me anuncia por la conformación de los volúmenes que yo estoy accediendo hacia un edificio o un conjunto, ¿no? Y cada conjunto tiene piezas independientes hacia las cuales yo voy a ingresar posteriormente, luego a entrar a un gran volumen administrativo que es este, ¿no? Esto es un poco cómo formalmente se pretende integrar la masa del cerro con el material concreto expuesto en ese sentido, ¿no? Bueno, un poco la función, en realidad, como les comentaba anteriormente, no es muy compleja, ¿no? Es la parte administrativa, el corte de la plaza, los volúmenes independientes, unos talleres, un auditorio y las zonas administrativas como una biblioteca en este frente, ¿no? Es un programa no muy complicado en ese sentido. Bueno, ahora vamos a exponer un segundo proyecto, que es el proyecto del Parque Martinelli, que lo va a presentar Álvaro Rodríguez. Bueno, este proyecto también lo presentamos al concurso de la Bienal. No fue seleccionado, no tuvo mención, pero nos parece importante mostrarlo dentro de lo que tratamos de explicar como proceso de diseño. Este proyecto nace en el 2011 por un encargo de la Municipalidad de Surco que requería tener o aperturar por presión vecinal un área que estaba destinada para ser el vivero, era el vivero municipal número 2. Este es un poco la ubicación de donde se encuentra el parque. Tenemos lo que es la avenida Benavides, esto es Ayacucho, el Lobo Higuereta. En el cruce de Benavides con Ayacucho, a una cuadra, estaba ubicado lo que era el vivero número 2 de Surco, el cual tenía diversos problemas porque estaba insertado en la ciudad, ¿no? Un vivero estaba colocado, ¿no? Sin dejar o un poco rechazando a todos los vecinos de ahí, sin dotarlos de espacios públicos, ¿no? Este es el levantamiento de lo que hicimos del parque, ¿no? Son las imágenes de cómo estaba o cómo se veía, ¿no? Antes de hacer la intervención. Acá es interesante comentar que este era el vivero de Surco y en ese sentido hay una serie de árboles existentes, los cuales son como que un punto de partida para desarrollar el proyecto.
especies diversas que se tratan de integrar, y si se van a dar cuenta, son puntos inamovibles para poder desarrollar luego el emplazamiento y el trazo general del diseño, ¿no? Bueno, como le comentaba, el proyecto estaba ligado a lo que es la avenida Ayacucho, de alto tránsito, ¿no? Por ahí pasan todo tipo de vehículos de transporte público. Tiene dos avenidas circundantes que son de menor flujo y de conexión más directa con lo que son los vecinos, ¿no? Entonces, para empezar, como lo venimos explicando un poco, ¿no? Tomamos el pretexto de siempre ir de la visión macro a lo micro, ¿no? En este caso, la visión macro constaba de analizar las relaciones que tenía con los vecinos directos para con el parque, para con el área, los accesos que venían de los pasajes y las calles aledañas, esos accesos nos generaban como pretexto de diseño recibirlos con ciertos espacios de congregación para la gente, ¿no? Para el usuario, ¿no? Como acá podemos ver un posible ingreso, el acceso posterior que conectaba con un parque que queda más abajo, el ingreso de lo que es el pasaje, ¿no? Y un poco cuando esto era el vivero, la gente no podía transportarse de un lado al otro, tenían que dar toda la vuelta a toda la manzana para poder ir a Ayacucho. Por acá existe un pasaje. Entonces vimos conveniente que esa relación, para que pueda pasar del que viene de Ayacucho con Benavides, pueda ir directamente conectarse con el resto de la ciudad, ¿no? Y otro punto importante que hallamos es que esta avenida Ayacucho dotaba de bastante ruido, contaminación sonora hacia el parque. Entonces, con estos puntos, con estos análisis previos del espacio, ¿no? Todas las condicionantes que tiene la ciudad para con el terreno, hicimos unas propuestas para una maqueta. Vimos conveniente para la zona de Ayacucho dotarla de unas lomas de contención, le decimos, ¿no? Una loma de contención para que sean como una pared hacia la contaminación sonora que existe en la avenida, y unas lomas jardín que son las que, como explicaba, tienen mayor relación con lo que es el frente vecinal, ¿no? Un eje, un área de ingreso, de acceso, un eje transversal que unía a la ciudad, ¿no? Y en el centro un anfiteatro o un área de estar, ¿no? El cual ya vamos a ir viendo, tuvo algunas modificaciones, ¿no? Esos accesos que explicábamos terminan en unos espacios abiertos. Por acá colocamos el paradero. Y entonces se generaba la relación. Esta es la planta. Ahí vemos las lomas de contención que creamos, las lomas jardín, lo que es el anfiteatro, y la relación y los recorridos que hacen las personas por este parque, ¿no? Cruzándolo, accediéndose al paradero, yéndose para el pasaje, conectándose con otra parte de la ciudad. Esta es una imagen 3D aérea de noche. En esta área, en esta parte, ubicamos un área techada, una sombra, ¿no? Como pretexto para eventuales presentaciones, ¿no? O presentaciones itinerantes que puedan haber o que hace actualmente la Municipalidad de Surco, ¿no? Le dimos unos cortes a las lomas para hacer un juego de iluminación, ¿no? Y se vean como tajos dentro de la loma. Este fue para nosotros un poco el desarrollo de los detalles
¿no? Todo lo que tuvimos que pasar, porque como les comentaba, este proyecto nació en el 2011 y se acaba de inaugurar recién en agosto de este año. Entonces, tuvimos que plantear todas las luminarias, los cortes, los recorridos de agua, ¿no? Todo el proceso de diseño, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Estos son algunos ejemplos. Esta es la vista en 3D aérea desde la plaza de ingreso. Un poco acá se muestra lo que es el espejo de agua y las lomas, unas antenerías, jardines para que los niños jueguen, ¿no? Los jardines respetando que el parque conservara el 65% de área verde y dotándola con el otro 35% para suelo duro, ¿no? Creamos, a pedido del alcalde, un recorrido de bicicletas, una ciclovía, porque el parque lleva el nombre de un ex miembro de la alcaldía, Enrique Martinelli, ¿no? Es un ex alcalde. Otra vista de noche, ¿no? Todo esto para la presentación, un poco lo armamos para la presentación y la aprobación, no solamente de la Municipalidad de Surco, sino esto lo tenía que ver, lo hicimos con procesos participativos con la comunidad, ¿no? Con los mismos vecinos que dotaban de ideas para el parque. Algunas imágenes de cómo mostrábamos los espacios interiores. Acá está el sol y sombra que le digo, la imagen está un poco oscura. Otra foto aérea, otra imagen 3D de la parte posterior. Y estas son fotografías después de la inauguración, ¿no? Cómo ha ido quedando, cómo se muestra el parque para la ciudad, ¿no? El área de estares, bancas, terraza jardín, las luminarias que teníamos ahí en el proceso de los detalles del desarrollo. Acá está el sol y sombra que me mostraba, gigantesco. En ese sentido, acá ya se puede percibir de que el área central es la que trata de ser cobijada, ¿no? Dentro de la propuesta general, ¿no? Si bien se pretende dar una continuidad a la ciudad con la articulación con las calles, el pretexto de las lomas nos sirve un poco para proteger esta zona central y un poco aislarla del ruido que viene de Ayacucho, ¿no? Bueno, aún no se percibe tan protegida porque los árboles que han plantado todavía están en proceso de crecimiento, pero un poco la idea de lo que pretende es poder generar un frente más tranquilo hacia la avenida de Ayacucho, que es de repente que agrede un poco más un parque de carácter no metropolitano sino local, ¿no? Acá, como les explicábamos, esta es una de las plazas de ingreso, de acceso que da hacia Ayacucho, la ciclovía. Y estos son maceteros que, como bien explica Carlos, todavía no se ve, podríamos decir, el follaje entero, ¿no? La contención, porque las plantas todavía no terminan de crecer, pero son pequeños estares creados, ¿no? Con árboles que a futuro deberán existir aquí para generar sombra, ¿no? Sol y sombra, un poco contener todo el ruido. Se respetó, de todos los árboles grandes que vieron, se hizo un levantamiento y se respetaron. En la gran mayoría, algunos nomás fueron los sacrificados. Siempre hay sacrificados. Más vistas de noche, esta es la vista de noche de la plaza de ingreso, ¿no? La plaquita del alcalde, siempre. Un tema interesante también fue que nosotros teníamos esta loma jardín, o sea, este muro de contención, de la loma contención, que para afuera bien nos funcionaba para poder protegernos del ruido, de la contaminación sonora que existe afuera, pero hacia adentro, como el parque ese día nos generaba muros muy altos. Entonces decidimos por un tema, ¿no? Bajarlos un metro más o menos, pero a la par, para no se vean tan fuertes, le hicimos un detalle como si estuvieran volando, como si estuvieran flotando.
con iluminación, unos destajos, y de los bordes que bajen en regadera, ¿no? Para que puedan minimizar, ¿no?, el muro y a futuro se convierta, pues, en, bueno, no estaría mal, ¿no?, hacer un poquito de grafiti y cosas para que la gente se manifieste un poco rígido. Ahí también hay un tema interesante, ¿no? Como, si bien este parque no tiene mucho tiempo inaugurado, hay una apropiación de la misma población que visita estos espacios, ¿no? Y empiezan a realizar actividades que de repente no han sido pensadas para poder, o para que se desarrollen estos espacios. Es un poco la complejidad de diseñar un espacio público para toda la gente. O sea, el tema de pretender entender todo el entorno urbano como usuario es de repente demasiado atrevido, ¿no? En ese sentido, las propuestas de espacios públicos, si bien pueden plantear algún uso, en este caso de repente esos cubos se pretendían hacer áreas, juegos de niños, qué sé yo, posteriormente nos ha dado cuenta de que la última palabra la tiene el usuario, y en ese sentido, cómo el usuario se apropia del espacio y para qué lo usa, ¿no? Es bastante complejo poder prever cómo va a funcionar un espacio público. Claro. Otra anécdota nada más, el espejo de agua que podemos ver acá, ¿no? Últimamente ha venido siendo usado, o sea, se desagua y se viene usando como escenario. La municipalidad organiza, hay eventos, desfiles de modas, la presentación del mismo alcalde, ¿no? En este parque llegan o promueven también la plantación de todo lo que era el ex vivero, ¿no? Llega a este parque, ¿no? El espejo de agua que mostraba, ¿no? Unas piletas también que posteriormente en el pasaje que existía se crearon para darle un juego, un tema, ¿no? Bueno, y acá presentamos el tercer proyecto, es el concurso que mencionábamos del Centro Histórico de Huamanga, ¿no? Otro proyecto también que quería mostrar y que era de gran escala para un poco abordar este tema para el cual hemos sido invitados, un poco de los procesos de diseño, ¿no? Sin afanes o sin afanes de poder tener la verdad, pero para poder mostrar lo que se hace en la oficina o cómo se trabaja, ¿no? En todo caso, esa es un poco la muestra sincera que tenemos nosotros hoy día de poder exponer ante ustedes. Este concurso, como bien saben, fue convocado por la Municipalidad Provincial de Huamanga y conjuntamente con la Cooperación Española, la ESI, impulsaba un concurso de ideas con el fin de que el eventual ganador pudiera desarrollar el expediente técnico, ¿no? No solamente es la imagen de la plaza, sino era todo el eje cultural turístico de 28 de julio, que tenía como ingredientes el diseño de 4 plazas previas, cada una con su iglesia respectiva. Recordemos que en Ayacucho la actividad religiosa es bastante fuerte. Sin temor a equivocarme, tal vez es la provincia que tiene más iglesias, ¿no?, en Huamanga. Y en sí el tema central, que era la nueva imagen para la Plaza Mayor. El encargo del concurso pasa más por una rehabilitación urbana que por una regeneración urbana, ¿no? Plantea regenerar todo el eje del centro histórico y tiene como espacio central la Plaza Mayor. En este sentido, es una iniciativa bastante importante de la misma municipalidad provincial, y en este caso el lugar mantiene una carga cultural bastante fuerte, importante, ¿no? Tanto como lo explicaba Álvaro en el tema religioso, como en el tema
festivo de carnavales, el arraigo de repente del terrorismo, del manifiesto social en ese sentido en la ciudad. Nos encontramos también con los temas festivos de carnavales, como vuelvo a decirlo, ¿no? Con esta carga de las iglesias y toda la carga cultural que te puede traer una ciudad de este tipo, ¿no? Ahora, como les comentábamos anteriormente, esta parte urbana se divide en lo que son 7 espacios públicos y la plaza central, ¿no? Claro. Un poco el tema, el análisis previo que hicimos, si bien la zona ya estaba dada, ¿no? Nos basamos en lo que son los recorridos procesionales, ¿no? Vimos en que en Semana Santa, los 7 días de esa semana, ¿no? Partían diferentes recorridos de cada iglesia en particular, ¿no? Y cruzaban este eje político-cultural, ¿no? Que se estaba planteando en el concurso. Decidimos ver también un poco en la zona las iglesias que intervenían y su expansión que necesitaban, ¿no? Muchas de estas ahorita son pues vías, pistas, o en todo caso la intención de nosotros era dotarlas de eso. Los usos de suelos, importantísimo para poder ver la conexión de las casas con el espacio público, de las casonas, universidades, negocios, mercados informales, monasterios, ¿no? Hoteles, y consideramos que estas deberían estar representadas como hitos urbanos para unificar todo el eje cultural, ¿no? Eso es un poco el análisis previo macro que teníamos. Y en el caso del suelo, porque es un tratamiento exterior, planteamos la posibilidad de tener un tejido, ¿no? Basándonos, como comentaba Carlos, en toda esa carga cultural que tiene Ayacucho, ¿no? Huamanga, tanto en festividades como en trabajos de cerámica, textiles, ¿no? Y un poco la respuesta a este tejido salía de un plano que nos enviaron, ¿no? Con cada ingreso de cada vivienda. Entonces, un poco planteamos que cada vivienda sea representada con su propio ingreso, con una línea nomás dentro del piso, y así, a nivel macro, teníamos lo que era la estructura, este tejido que queríamos conseguir, que amarraba todo el eje con todas estas casonas, con todos estos usos identificados, ¿no? Perdón. Ahí el pretexto del tratamiento del piso, primero una idea macro es marcar la relación del edificio y la apropiación del espacio inmediato. En un principio se manifiesta en los atrios de las iglesias y que posteriormente, como dice Álvaro, este mismo pretexto se repite en los accesos a las viviendas o al comercio, todos los usos variados que tenemos en ese sentido, y prácticamente esta existencia marca un tejido, ¿no? Como gran tratamiento integrador de toda la propuesta en cuanto al tratamiento de pavimento, ¿no? Bueno, vamos a empezar por las plazas, un poco corriendo. Estas son las plazas que estaban dotadas se encontraban dentro del eje turístico. La Plaza Carranza, que es donde está ubicada la iglesia de Santo Domingo, lo que es la Plaza San Francisco, que está ubicada junto a la iglesia de San Francisco, y el mercado que existe en Huamanga, ¿no? El principal, ¿no? La propuesta venía, como esto tiene una topografía, unas pendientes, decidimos trabajarlos con terrazas, aterrazando todo lo que eran las plazas, ¿no? Juntamente con el trabajo de pisos en piedra, como propuesta, como idea, y agenciando de cada lugar un hito urbano, ¿no? Que, bueno, de ahí explicaremos más o menos de qué está conformado. Esta es la otra plaza, la de Santa Teresa, y este era el remate que se llamaba la Plaza San Pablo, que está un arco, ¿no? Un arco colonial.
Bueno, acá un poco, estos planos explicativos nos ayudan a entender cómo se aborda la propuesta en la plaza, ¿no? Como comentábamos anteriormente, la idea era respetar el funcionamiento lógico del principal espacio de la ciudad, que básicamente para las festividades y para los eventos importantes funciona de manera de recorrido peatonal en este anillo que hace los portales y hacia la catedral y la municipalidad, ¿no? Entonces nos pareció importante respetar ya este funcionamiento tradicional en donde pasan desde algún difunto que lo pasean por la plaza, o de repente la procesión en Semana Santa, o de repente el pasacalles de carnavales, ¿no? Hay una serie de eventos culturales que ya tienen una memoria dentro del lugar, los cuales se respetan y posteriormente se van superponiendo a otros existentes, ¿no? Como por ejemplo ya un poco la relación del edificio hacia el espacio en cuanto a la caracterización de repente de estos frentes de los portales que son comerciales o institucionales en estos dos lados, y un poco más comercial el frente que da hacia 28 de julio, que viene de todo el eje principal. A diferencia de repente del frente inferior en el cual funciona la catedral, que consecuentemente a la idea fuerza debería tener una expansión como espacio principal de la ciudad en el tema religioso, y la parte municipal que también debería estar integrada al espacio público, ¿no? Un poco buscando la relación del espacio público hacia el edificio. También nos pareció pertinente un poco tratar de integrar estos espacios interiores con los aguanes y marcarlos dentro del tratamiento del piso, ¿no? Sin embargo, esto nos lleva a definir tres grandes espacios principales, ¿no? El de la llegada del eje de 28 de julio generaría las actividades y manifestaciones que ya se dan dentro de la plaza, un poco dar el sesgo a este frente de la iglesia como un espacio un poco más conmemorativo y religioso, y el espacio aledaño, que era el frente inmediato hacia la municipalidad, también debería estar caracterizado con esta institucionalidad del edificio aledaño, ¿no? Entonces, un poco que la propuesta general lo que hace es plantear tres grandes espacios, ¿no? Que respetan los flujos existentes y un poco complementan las funciones inmediatas hacia el edificio. Es por eso que de repente se puede generar una gran explanada en este frente, en donde actualmente Semana Santa vienen los toros y pueden hacer acá un San Fermín apropiado que se manifiesta hace unos 7 años, o que de repente viene el pasacalles o hacemos acá una feria artesanal que también se manifiesta dentro de las costumbres, o hace un concierto, qué sé yo, ¿no? Ese es el gran espacio integrador de las actividades culturales en la ciudad. Este es un espacio más conmemorativo que de repente nos sirve para visualizar el tema de la iglesia, y ese es el espacio de expansión de la municipalidad en sí, ¿no? Esto es el tratamiento, un poco la contraposición del área verde con el piso duro, y lo que busca más que todo es ir con la consecuencia, ser consecuentes con la afirmación de los ejes comerciales y los frentes de la plaza, básicamente, ¿no? Bueno, acá hay unos cortes y el tiempo otra vez nos ha quedado corto. Más o menos cómo se manifiesta, y valdría la pena de repente ver cómo en el tratamiento de los mobiliarios lo que se pretende es reinterpretar algunos elementos iconográficos barrocos que existen en el lugar, como la parte artesanal. Un poco lo que pretendemos es generar un elemento urbano moderno que reinterprete el existente con el uso de materiales y algunos íconos, ¿no? Un poco se arrastra acá el tema del retablo, se usa la piedra huamaca para las luminarias. Sin embargo, se pretende dar una imagen contemporánea en ese sentido, ¿no? Ahora, en lo que nos ayuda bastante el tema del mobiliario es a integrar todos los espacios y un poco cambiarle la cara al espacio público y darle esta propuesta contemporánea, ¿no? Este tema de los hitos fue bastante comentado
porque de repente puede resultar un poco agresivo para el tratamiento de un centro histórico, ¿no? Sin embargo, lo que se pretende acá, o lo que se pretendió en algún momento, es reinterpretar estas torres de las iglesias y un poco marcar un hito urbano que un poco conforme y contenga esta gran explanada y que se vaya repitiendo dentro de las 7 plazas y me marque una especie de secuencia procesional, ¿no? En ese sentido, esa fue la propuesta. Se tomó como pretexto también el reordenamiento de los kioscos y el área comercial en la parte inferior, ¿no? Pero sin embargo, es un tema que todavía va a tener una larga data para que sea aprobado por el ILC y todos estos temas ya un poco más de trámite, ¿no? Algunas vistas anteriores de lo que se propuso, la conformación del espacio central. Lo único que se mantenía en el proyecto era el monumento a Sucre, ¿no? Que era un poco lo que era el requisito del concurso. Sí, y bueno, ya para terminar un poco, la idea de mostrar un poco el trabajo que nosotros tenemos en la oficina, ¿no? En este espacio, y representaba en esta línea de tiempo, un poco graficando los encargos, un poco insistiendo, o en todo caso que el aporte que podríamos brindar un poco es el trabajo con los encargos públicos, ¿no? Es un poco la carga que nos enseñó, nos dio la universidad, ¿no? Con un fuerte contexto, un contenido social, ¿no? Para el análisis de los encargos, los trabajos, los proyectos, ¿no? Esto es lo que nosotros hemos logrado hasta el momento, ¿no? Una gran cosa, pero sirve de algo para poder o permitir un poco conversar, debatir, intercambiar ideas con usted, con otros colegas, ¿no? Un poco recordando que la oficina se formó de esa manera, ¿no? Juntar varios elementos, varias capacidades, unirlas para en grupo poder levantar los proyectos, ¿no? No sé si tienes algo que decir, Carlos. Bueno, no, yo creo que al final va a haber una ronda de debate donde vamos a poder pedirnos más en ese sentido y bueno, es todo, gracias, ¿no?